Las series temporales en el campo de forestería o en el campo ambiental, siempre nosotros nos vamos a preguntar cuando desconocemos de esto, ¿cuál es su importancia? ¿Cuál es la relevancia de conocer el proceso de construir una serie temporal? ¿Sí? ¿A qué nos referimos con una serie temporal? Su nombre lo dice, es una serie a lo largo del tiempo, temporal a lo largo del tiempo, de diferentes variables. Ok, en este caso, en el campo de forestería o en el campo ambiental, nosotros trabajamos con diferentes tipos de series temporales, ¿sí? Como pueden ser series temporales de clima, de temperatura, como puede ser de precipitación, pueden ser series temporales de caudales hidrológicas, series temporales de episodios históricos de incendios forestales, de cuál es el cambio que se presenta a lo largo de los años, a lo largo de la historia, de, por ejemplo, el cambio de los glaciales, de las nieves, cómo este va disminuyendo a lo largo de los años, a lo largo de la historia. Esto le denominamos nosotros series temporales, pero hay que saber desarrollar estas series temporales para nosotros más adelante poder tener otros conocimientos, poder nosotros orientarnos a diferentes tipos de investigación y así llegar a esos objetivos que nos hemos planteado en un inicio de qué queremos encontrar. En este caso, yo estoy explicando y quiero introducir a lo que respecta al conocimiento de series temporales de los anillos de los árboles, ¿sí? Una vez que nosotros construimos esta serie temporal de los anillos de los árboles, a la cual se denomina cronología, nosotros podemos avanzar en el proceso investigativo, avanzar a otras etapas del campo de la dendrocronología, ¿ok? Entonces, en esta ocasión, te voy a explicar o a guiar cuáles son los pasos estadísticamente a seguir para llevar a cabo y para desarrollar una serie temporal dendrocronológica. En esta ocasión, yo te voy a explicar cuáles son los pasos que a mí me han servido de mucho para poder construir una cronología estadísticamente. Ya no solamente explicando el paso 1, paso 2, paso 3 en una forma verbal, sino ya ingresando códigos en el paquete, en ciertos paquetes estadísticos del software libre de R, el software que actualmente es el software de vanguardia, con el cual la mayoría de estudiantes de posgrado lo usan y algunas universidades aquí en el Ecuador ya introducen estos conocimientos de esta estadística en este software en el campo de pregrado. Entonces la finalidad es poder contribuir con estos conocimientos estadísticos en el campo de forestería, en el campo ambiental, para poder conocer, porque estos conocimientos, como anteriormente mencionaba, a veces se los obtiene en otros países, en la cual a veces nosotros no estamos en condiciones de ir, pero con esto de la globalización virtual, ahora a nosotros se nos hace más fácil cruzar y atravesar fronteras en lo que respecta al conocimiento de la ciencia. Antes de introducir al campo ya estadístico, vamos a recordar qué datos o qué episodios o etapas nosotros necesitamos para tener estos datos y poder avanzar al proceso que es el siguiente de aplicar los códigos adecuados para poder construir una cronología en el software R. Bueno, nosotros necesitamos primeramente disponer de nuestros datos, ¿sí? Estos datos, ¿cómo los obtenemos? Vamos al campo, colectamos con unos barrenos, obtenemos nuestra muestra en físico, la preparamos, como habíamos mencionado anteriormente, la lijamos. Una vez que ya la hemos lijado, ya se puede observar nítidamente cada uno de los anillos de los árboles y nosotros lo contabilizamos
en una mesa de medición de los anillos de los árboles en estereoscopios especializados, los cuales nos van a ayudar a obtener nuestra serie temporal. Una vez que nosotros tenemos nuestra serie temporal, ingresamos nuestros datos al software libre R para poder avanzar en el análisis estadístico y construir nuestra cronología con el paquete DPLR, exclusivamente de dendrocronología en el software R. Entonces ahora vamos a compartir nuestra pantalla donde vamos a realizar todos nuestros análisis estadísticos en el paquete de PLR en el software libre R. Ya, correcto. Bueno, es importante aquí destacar que nuestros datos pueden estar en diferentes bases de datos. En este caso, mis datos se encuentran en una base de datos de Excel, saben estar en CSV y en diferentes formatos. El software R acepta diferentes tipos de datos. Los más conocidos, Excel, CSV, TXT, diferentes. Es tan amplio que puedes llamar de cualquier base de datos, ¿sí? Entonces, para ello, ya al momento que nosotros nos encontramos aquí, pues sí es necesario tener los conocimientos bien básicos en lo que respecta al conocimiento introductorio de cómo usar este software R para así poder avanzar. Cabe destacar también que si se complica un poco ingresar estos datos, puedo yo también presentar cómo hacer algo introductorio para poder familiarizarse un poquito más al uso de este paquete libre estadístico R, ¿ok? Para nosotros avanzar en el proceso de el llamado de los datos y la parte del análisis estadístico, primeramente nosotros necesitamos contar con las librerías adecuadas para así poder correr todos nuestros algoritmos, nuestros códigos que nosotros vamos a digitar para poder hacer nuestros análisis estadísticos. Bueno, los principales que nosotros necesitamos para llevar a cabo la construcción de esta cronología que vamos a realizar al final, pues necesitamos una librería que nos reconozca nuestros datos que vienen desde una base de datos Excel, el paquete de PLR, que es el paquete exclusivamente de dendrocronología, con el que vamos a construir nuestra serie temporal master, el ggplot para poder crear plots gráficos, entre otros, como el utils y grids XLS. Entonces nosotros lo que hacemos es, una vez que ya los tenemos escritos, lo que vamos a hacer es correrlos. Entonces, nosotros observamos que en la parte de abajo tiene que mostrarse en color azul. Ahí nos damos cuenta de que todos estos paquetes son reconocidos y que nos van a ayudar a avanzar en el proceso. A continuación, nosotros tenemos que hacer un llamado de cuál es la dirección donde se encuentran nuestros datos, ¿sí? En este caso, mis datos tienen el nombre de una especie que es Phyke, una especie que se colectó estas muestras en la parte norte del Perú, en Piura, ¿sí? Tree ring with Phyques, el ancho de los anillos de los árboles de la especie Phyke, y como se pueden dar cuenta, la tengo en el formato Excel, en una carpetita que dice Ecuadendro, en otra carpetita adicional que es nuevo y en el disco local D. Bueno, le he denominado como trw-input file y de esta forma vamos a hacer clic y vamos a ver cómo nos reconoce la dirección en donde se encuentran nuestros datos. Una vez que ya hemos reconocido dónde se encuentran nuestros datos, pasamos a la siguiente etapa que es el procesamiento de estos datos. Vamos nosotros a hacer la lectura de nuestros datos, ¿sí? Y para ello, de la misma forma, le asigno un nombre, utilizo la función que me va a leer a mis datos, los cuales se encuentran en el formato Excel, y los llamo, ¿sí? Aquí hay un número 1, significa que se encuentra en la hoja 1 de Excel, header que sí tiene un título y que no tiene un nombre asignado para ciertas columnas, me menciona aquí. Entonces lo corremos, esperamos un ratito y nosotros podemos observar en la parte de arriba que nos está mostrando en nuestro environment, nos muestra
nuestros datos cómo han sido llamados. Nosotros los podemos observar también, como se puede ver, ¿no? Tenemos una columna de años y tenemos nuestras 50 columnas de nuestros 50 cores que nosotros colectamos y que fueron medidos, ¿correcto? Y de los años de la misma forma, nosotros podemos darnos cuenta que hay una cantidad de 66 años, denominadas 66 observaciones, y las series temporales vienen a ser las variables a estudiarse. Ok, estas aún no tienen el formato adecuado para poderse trabajar, pero más adelante, en los pasos que voy a explicar ahora, vamos a indicar cómo ordenar nuestros datos, cómo procesarlos para nuestros análisis estadísticos que vamos a realizar. Ok. Ahora vamos a dar el formato que yo había hablado. Ok, entonces, una vez que tenemos nuestros datos ya, vamos a considerar que los nombres de nuestras filas tengan un formato adecuado para que nuestros datos puedan ser llamados. Entonces, hacemos clic y nosotros abrimos nuevamente nuestra base de datos y observamos. Observamos que ahora esta columna que al inicio nosotros teníamos como años se incluyó en aquella columna donde estaba numerado 1, 2, 3, 4, 5, ocupando ese lugar para que no tenga confusión más adelante y avanzar en el proceso. Y deja exclusivamente nuestras series temporales como las variables a trabajarse. Si no, anteriormente se confundía porque había una columna de años. Correcto, hemos dado el formato. Nuestro siguiente paso es que nuestros datos como fueron colectados o fueron medidos y nos arrojaron en datos en micras, nosotros al momento de trabajar en el paquete estadístico de PLR es más fácil poderlo transformar a milímetros y de esta forma poder trabajar. Entonces, de esta forma nosotros hacemos la transformación a milímetros con el siguiente código. Ya, nosotros ahora vamos a observar nuestros datos si han cambiado un poco. Entonces, al inicio nuestros datos estaban en micras. Por ejemplo, decía 357 micras, 121 micras, 488 micras, pero ahora como están transformados a milímetros, ahora pues nuestros datos muestran su cero al inicio, ¿no? 0.357 milímetros midió ese anillo con relación al otro anillo o el otro año, pues 0.121. Entonces nos damos cuenta que sí se realizó la transformación a milímetros para nosotros poder avanzar en nuestro proceso estadístico que vamos a realizar para construir nuestra cronología de los anillos de los árboles. Viene una fase de exploración. En la fase de exploración nosotros vamos a explorar nuestras series temporales y nuestros años. Entonces, de esta forma nosotros corremos los códigos que ya están escritos y nosotros analizamos y podemos ver que de acuerdo a años tenemos 66 años y en lo que respecta a las series tenemos 50 series. Ok, nosotros vamos a observar nuevamente nuestros datos y podemos darnos cuenta. 66 años en el periodo de 1952 hasta el año 2017. Ese es nuestro periodo de tiempo, ¿sí? Son 66 años. Y nuestras series temporales, como aquí lo dice, son 50 series temporales. Nosotros las corremos y tenemos nuestras series temporales. Ya. Aquí cabe destacar también algo importante que en la clase anterior, del video anterior, yo también comenté, que es importante que antes de nosotros llamar nuestros datos al software R en el paquete estadístico de PLR, nuestros datos, nuestras series temporales deben estar bien codificadas, siguiendo la normativa del STC, que es el Site Tree Core, porque solo de esta forma lo va a llamar más adelante, en la cual también les mostraré por qué. Pero bueno, ¿qué refiere a la norma STC? Site Tree Core o sitio, árbol y core significa que, por ejemplo, nuestras series temporales son las que están en columnas y todas tienen una codificación, un nombre, el cual se basa en la norma STC, ¿sí? Entonces, ese que viene a ser el sitio, por ejemplo, aquí dice Piura, ¿sí?
S, ya lo dijimos, el sitio que es Piura, STC, ahora el T que viene a ser tree, que viene a ser el árbol, en este caso tiene la F de Faique, y finalmente el core, STC, ¿sí? Core. Sí, el core, ¿cómo lo codifico al core? Al core, por ejemplo, en este caso le pongo, mi core es del árbol 3, el core 1, ¿sí? Como el siguiente es del árbol 3, el core 2, y así el árbol 3 del core 3, el árbol 3 del core 4, dependiendo de los cores que yo haya colectado. Ok, es importante recordar que nuestra codificación primeramente debe estar bien realizada en la base de datos para luego nosotros poder llamar al software R con nuestro paquete que estemos trabajando. Ok, regresamos en nuestro caso a nuestra base de datos. Ya hicimos la exploración. Ok, otra fase exploratoria que se nos presenta en el paquete de PLR es el spaghetti plot. ¿Qué significa el spaghetti plot? Nosotros primeramente lo vamos a correr, ¿ya? Ya están los códigos. Ok. Como nosotros podemos observar en este caso, nuestro spaghetti plot. Bueno, nuestro spaghetti plot aquí en este caso significa, primeramente están todas nuestras series temporales, nuestros cores que colectamos, los cuales fueron medidos, los cuales nos generaron unas series temporales, ¿sí? Si medimos 50 cores, pues tenemos 50 series temporales, cada una tiene su codificación como lo mencionamos anteriormente, y entonces con esta función de spaghetti plot, lo que nos hace es ordenar todas nuestras series como en una escalerita, ¿sí? La más pequeña, la mediana y la grande. Nos ordena según una escala, donde aquí trata de encajar y reconocer, según este es como forma de espagueti, de encajar y de reconocer de año a año su sincronía, ¿ok? Entonces simplemente es un gráfico donde nos ordena nuestras series para no tener una pequeña acá abajo, una pequeña en la parte intermedia, sino más bien como en una escalerita, y así conocer cuál es la más pequeña, cuál es la mediana y cuál es nuestra serie más grande. Entonces, por eso se le llama el spaghetti plot. Y eso se lo trabaja con estas funciones que lo encontramos en el paquete de PLR, que es SPAG, que viene de spaghetti plot, que es una gráfica en forma de espagueti para mostrar a todas nuestras series temporales cómo son. El siguiente paso es conocer cómo se reportan estos datos, ¿sí? En este paquete de PLR. Esto nos da aquí dos opciones. Un reporte pequeño y además un resumen, ¿sí? Como un summary, como se le denomina. Entonces nosotros lo corremos. Bueno, cabe recalcar que estos códigos no es que uno los crea en ese momento, los códigos ya están. Dependiendo de la ciencia en la que tú estés trabajando, dependiendo en la temática, en el tema en el cual tú estés queriendo conocer. Ya los científicos han elaborado cada uno de estos códigos. Lo que tú tienes que hacer nada más es ingresar a los artículos científicos, ver qué códigos han corrido, qué códigos ellos usaron para poder hacer cierto cálculo o cierto análisis estadístico. Tú seleccionas el que en esos papers se han trabajado, pues con mucha seguridad para que te vaya bien en tu análisis. Entonces no te preocupas y no te pones, no te estresas de que no sé el código. Ay, Dios mío, ¿cómo lo hacen? No, esto ya está, la ciencia ya está. Lo que haces es coger y colectar lo que necesitas para ti según las investigaciones científicas o papers que están publicados, y tú colectas, seleccionas lo que necesitas. Entonces, de esta forma yo ya los tengo aquí y de esta forma los voy corriendo. Ok, en lo que respecta al reporte, pues aquí nosotros podemos observar que nos dice que nuestras series tienen un número de 50 más o menos, ¿sí? 50 variables, como habíamos mencionado anteriormente. Nuestras medidas son de aproximadamente 2324. Tienen una longitud de más o menos unos 46.48. Nuestro rango, o en este caso nuestros años, son de 66. Nuestro periodo de tiempo, en este caso le denominan span, es de 1952 al 2017, pues habíamos mencionado que es un periodo de unos 66 años más o menos, que tiene las series están intercorrelacionadas con un 0.46%.
Y también la desviación estándar según la autocorrelación, el grado 1 tiene un 0.2. Ya, correcto. En lo que respecta al summary, pues aquí también nos da un breve resumen del año primero, el año último de ese core, el total de años que tiene aquel core, el grado de los valores de autocorrelación, desviación estándar, la mediana y la media, y todos estos valores estadísticos, ¿sí? Entonces es algo exploratorio que nosotros hacemos aquí. Pasamos a la fase del cross-dating. Bueno, anteriormente en las clases que expliqué antes, había mencionado a qué refiere el cross-dating. El cross-dating exclusivamente nos refiere a hacer o a determinar o analizar una correlación que existe en cada una de estas series. Pero ojo, esta correlación que se hace no es una correlación cotidiana, una correlación sencilla que se le denomina correlación de Pearson, no. Esta es una correlación más avanzada, ¿sí? Bueno, primeramente, como podríamos habernos dado cuenta que nuestros datos no son datos en pequeña cantidad, sino son datos grandes. A pesar de que esta es una serie temporal de unos 66 años, bueno, nuestros datos en sí son de gran magnitud, pero los años son pocos, ¿ya? Porque hay árboles que datan más de 200 años, 400 años, 1000 años, 5000 años, hasta 10.000 años. Entonces, realmente al hacer estos análisis estadísticos, nosotros nos estamos encontrando con bastante cantidad de datos, con una minería de datos, podríamos decir, y esto, cuando ya se trabaja con minería de datos, pues se le denomina a los enfoques de inteligencia artificial o de machine learning, ¿sí? Entonces, esto yo estuve investigando este cross-dating. Este cross-dating no es una correlación sencilla de Pearson, sino habla sobre una datación cruzada, como su nombre lo dice, cross-dating, una datación cruzada, el cual se basa en los principios o en las técnicas del Leave One Out Cross Validation, una validación cruzada dejando uno afuera. ¿Qué significa? Que a todas las series temporales que nosotros hemos tenido, luego hace una clasificación y luego hace una serie de modelos a cada uno de estos datos que nosotros tenemos para basarse en ese principio que es el Leave One Out Cross Validation. Y de esta forma, considerar y luego nosotros poder valorar cómo van a ser nuestros resultados a futuro, cuán bueno va a ser nuestro modelo de los cuales nosotros más adelante vamos a obtener nuestros datos, que también, ¿sí? Entonces, sí, como aquí se puede observar, hay un 0.05, esto nos dice que nuestros datos, nuestro p-value tiene que ser menor al valor de 0.05 en lo que respecta a nuestra correlación de Pearson u otras correlaciones que se esté considerando. Ya, entonces como nosotros podemos observar en este gráfico, lo que es de color azul nos dice que hay una buena correlación, ¿sí? Una correlación que cumple con los criterios del valor el valor que sea menor de 0.05 en cuanto a la correlación de Pearson. Y lo que es de color rojo nos dice que estas especies que se las pudo correlacionar no cumple con el valor crítico del p-value que sea menor de 0.05, sino que se pasa, ¿sí? Y la de color verde significa que no hay correlación, ok. Lo óptimo en esto, cuando ustedes estén realizando su cronología, como les mencioné, estos son datos para poder mostrar los pasos, para hacer una guía para ustedes, pero nosotros sabemos que van a obtener unos datos, van a realizar unas muy buenas mediciones, y cuando ustedes corran este apartado, que es el cross-dating, esta función de core RWL-SEG, lo óptimo sería que todos se encuentren en azul y tal vez una o dos rayitas sean rojas, ¿sí? Para ustedes. Recuerden eso, por favor. Ya. Entonces, como habíamos mencionado, se basa en correlación de Pearson, pero también
también se calcula otras correlaciones como es la de Spearman, entre otras, ¿sí? Y nosotros también, bueno, pasamos a la etapa de la estandarización. ¿Qué significa la estandarización? Bueno, una vez que nosotros hemos leído todos nuestros datos y vemos que cada una de estas series están bien cross-datadas, nosotros necesitamos eliminar las tendencias a cada una de las series, las cuales no tienen que ver nada con el clima, no están asociadas con el clima. Es decir, ¿qué tendencias? Tendencias como, por ejemplo, de la edad, la contaminación, cómo influenció en ese crecimiento, las perturbaciones, el manejo forestal que se dio o ciertas acciones antrópicas que pudieron influenciar en el crecimiento de los árboles. ¿Ya? Entonces, para poder hacer o poder empezar a hacer esta cronología, nosotros aplicamos diferentes métodos del detrending. Sí, el detrending yo les mencioné anteriormente que el detrending es un tipo de suavizado y el detrending elimina tendencias las cuales fueron diferentes a lo que son influenciadas por el clima. Otros factores, como mencioné aquí, como son la contaminación, factores antrópicos, entre otros, ¿sí? El primero el cual nosotros estamos considerando es el spline. El detrending ofrece algunos suavizados, ¿sí? El spline cúbico, también el modelo negativo exponencial por Mings, entre otros. En este caso, aquí vamos a suavizar nuestra serie temporal con el método del detrending spline cúbico, ¿sí? Entonces le asignamos un nombre, ponemos la función del detrending, ponemos qué detrending queremos, qué metodología de detrending, en este caso queremos el spline, para cuántos años, queremos para 50, puedes poner para 20, para 30, 32, 40, 50, 100, 120, dependiendo de tus datos y dependiendo de los resultados que te arrojen, seleccionas, pruebas, juegas con esto. Entonces lo ejecutamos. Se nos demora un ratito. A veces nos da una alerta acá en nuestra consola. Nos da una alerta de warning. Eso no importa. No dice error. Cuando es error es preocupante, pero con warning no. Simplemente está diciendo que está generando los resultados. Entonces aquí nos da todos los suavizados a cada una de las series que tenemos, ¿no? Los suavizados son más o menos así. Nos suaviza nuestra serie, nos elimina tendencias que están afectando a la construcción de esta cronología, como habíamos mencionado, ¿sí? Factores externos al clima. También les había mencionado de la sensibilidad, de sensitivity. La sensibilidad es bien importante también conocer porque de esto te va a ayudar también a orientar cuál es la calidad de tu cronología. La sensibilidad nos indica cuán sensible fue el árbol frente a los factores climáticos, que es lo que nosotros más adelante vamos a correlacionarlo, y cuán sensible fue frente a otros factores que no son los climáticos, como aquí mencionamos, contaminación, factores antrópicos, edad, perturbaciones, manejo forestal, entre otras, ¿verdad? Entonces, la sensibilidad. La sensibilidad tiene encaja en un valor en el intervalo de 0 a 1, ¿sí? Si nuestra sensibilidad nos sale 0.2 o, por ejemplo, nos da 0.8, podemos saber qué tan bien es nuestra cronología, qué tan bien va a ser nuestra cronología y qué tanto fue afectada frente a estos factores externos que no fueron del clima, ¿sí? Entonces, si nos dan una sensibilidad de 0.2, muy bien. Nuestro árbol creció y fue influenciada por el factor climático. Pero si nuestra sensibilidad nos da un valor de 0.8, 0.9, se acerca bastante a lo que es A1, nosotros podemos rápido ya considerar que estos árboles, estas muestras, estos cores que colectamos, se vieron influenciados no en su mayor porcentaje por el clima, sino por factores alejados al clima como la topografía, ¿sí? El manejo forestal, perturbaciones, enfermedades, entre otros factores que no son del clima. Entonces también nosotros podemos conocer cómo fue influenciado nuestro árbol. ¿Sí? Si fue un árbol que tuvo plagas, estrés, inundaciones, ¿qué factores influenciaron? Nosotros con este
coeficiente, con este valor estadístico, nosotros podemos determinar aquello. Correcto. Entonces, en este caso, nosotros corremos nuestra función y nos da nuestra sensibilidad 1, que es con los datos del spline, de trending que aplicamos, nos da de 0.97, casi se acerca a 1. Y la sensibilidad 2, que son los datos en sí crudos, de 0.88. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que nuestros árboles fueron muy sensibles frente a factores no climáticos, sino más bien topográficos, manejo forestal, perturbaciones, entre otros. El GLK es la sincronía de crecimiento. Ese está muy asociado a lo que es a la sensibilidad. ¿Cómo fue la sincronía de crecimiento de nuestro árbol? También por qué perturbaciones él pasó o vivió. Entonces también nos podemos dar cuenta en este valor, en este resultado estadístico, que nuestra sincronía de crecimiento del GLK fue de 0.8 casi, ¿sí? Lo ideal sería que sea de 0.3, 0.4, 0.2, 0.1, como la sensibilidad también, pero nosotros podemos reconocer también que al momento de nosotros trabajar en el campo de dendrocronología en estos trópicos, especialmente en esta topografía de nuestro Ecuador, nuestras topografías no son planas, nuestras topografías son bien pronunciadas, nuestros suelos son, por ejemplo, donde yo colecté estas muestras, son suelos rocosos. Esto hace que se genere un estrés. El hecho de que un árbol crezca en una pendiente hace que se genere un estrés, lo cual va a influenciar en el crecimiento del árbol, ¿sí? Entonces el clima no va a actuar tan nítidamente a darle el desarrollo y el agua y la temperatura adecuada para que ese árbol crezca idóneamente, sino que estos otros factores alejados, como les mencioné, topográficos, van a influenciar en el crecimiento. Por eso la dendrocronología en los trópicos se vuelve un gran desafío y son pocas las investigaciones que se han realizado en zonas tropicales. Pero ahí estamos para seguir aprendiendo y seguir experimentando o estudiando, investigando con otras especies forestales o en otros sitios de otra topografía y poder contribuir un poco más a la ciencia. Ok, una vez que nosotros vemos si nuestras series crossda también con las otras, esta fase de que al inicio les mencionaba que es importante hacer un buen etiquetado siguiendo la norma del Site Core, porque a través de esto nuestros datos van a ser llamados. Si nosotros no hubiéramos etiquetado bien al inicio nuestra base de datos, no podríamos haber llegado hasta aquí. Esto fuera una limitante grande porque no nos reconocerían nuestros datos, ¿sí? Entonces, bueno, nos basamos con la función que lee justamente estos IDs, ¿sí? Que nos va a leer exclusivamente los datos de dendrocronología, lo corremos y nos va a salir. Aquí identifica, siguiendo la norma como les mencioné, site tree core, site el sitio, el tree cuántos árboles fue que se mostraron y cores cuántos cores fueron que se colectaron. Ya, correcto. Una vez que nosotros corremos esto, se nos hace más fácil pasar a la siguiente fase, que es calcular todos estos resúmenes estadísticos del de trending cuando nosotros ya fue que lo aplicamos. Y entrar a una fase primordial y relevante en la dendrocronología y en la construcción de estas cronologías, porque aquí hay un valor estadístico importantísimo para la construcción de las cronologías. Entonces nosotros corremos al siguiente y nosotros nos da un pequeño resumen tal cual dice, ¿no? Calculate summary statistic on the trending ringwood series. Nos da el siguiente, ¿sí? Entonces el número de cores 50, número de árboles fueron 26, nos da un R-bar, todos estos R-bars, el R-bar WT nos habla acerca de la correlación dentro de un mismo árbol y el R-bar BT de la correlación entre árboles, ¿sí? Y aquí está el coeficiente que les hablaba, el valor que les hablaba, que es el EPS. El EPS significa Expressed Population Signal. Es una señal de la población expresada. Este nos va a orientar mucho cuál va a ser la calidad de nuestra cronología. Algunos papers manifiestan que debe de ser de 0.85 para arriba. Si es 0.9, mucho mejor, ¿sí? Esto nos va a indicar la calidad de nuestra cronología y cuán fue la influencia del clima en el crecimiento de estos árboles. Ya, entonces en este caso es de 0.84. Recordando que fue a través
de un suavizado del spline. Pero este puede ser modificado, este EPS, se puede modificarse si nosotros le probamos con otro tipo de suavizado como el Model Negative Exponential, ¿sí? O el MINS, entre otros. Aquí le probé también con este, como les dije, el Model Negative Exponential. También le probé. Entonces le vamos a hacer aquí un clic. Este necesita. Vamos aquí a agregarle un chrome porque no me quiere correr. Vamos a hacer ese espacio. Vamos a agregar un chrome. Ok, lo vamos a copiar para correr ya, porque se me ha borrado. Lo vamos a copiar, lo vamos a correr. Ya está corrido para luego lo pueda reconocer en la parte baja. Ya, muy bien. Entonces ya lo pudo correr. De la misma forma nos da la misma información, pero en lo que respecta el R-bar, los R-bar, que son las correlaciones entre árboles o dentro de un mismo árbol, y el EPS, pues siempre nos va a variar un poco. En este caso igual nos da 0.84 en EPS, entonces nos dice que entre el spline y el Model Negative Exponential, pues vamos a tener que hacer los mismos resultados, que va a ser bueno igual también este suavizado. Entonces, recordar, ¿por qué son importantes los suavizados? Porque son los que te van a ayudar a mejorar la calidad de tu cronología. Si tú trabajas con el spline cúbico o con el Model Negative Exponential, también, o sea, tienes que ver cuál te da un mejor EPS, ¿sí? Bueno, en este caso nosotros nos dimos cuenta que con el Model Negative Exponential, pues es igual que el spline. Ahora en esta fase nosotros vamos a entrar a la construcción de nuestra cronología. Anteriormente les mencionaba que nuestra cronología se la realiza con la función cron, ¿sí? Esta es la función cron. Le hemos asignado el nombre, esta cronología va a ser a partir de un spline, esta cronología en cambio va a ser a partir del Model Negative Exponential y de esta forma. Los corremos, los dejamos listos para que luego sean reconocidos de la misma forma. Entonces, en la siguiente fase vamos a hacer el plot y si hemos puesto pre-written true, arriba nos quedará la estandarizada y en la parte de abajo nos quedará la cronología residual. Y también incluimos el número de muestras en el tiempo. Entonces, bueno, en la parte de arriba nosotros ya creamos la orden para que se nos forme o construir nuestra cronología, pero en la parte de abajo nosotros la detallamos un poco más. Le vamos a poner colores, le vamos a poner tamaño de nuestras líneas, el color a cada línea, el tamaño de las letras, los etiquetados, títulos y todo esto. Entonces corremos, ustedes escriben este código tal cual está, se basan en todos los códigos que yo les he compartido y finalmente llegamos a nuestro objetivo final, la construcción de nuestra cronología. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué era la cronología? Una serie temporal a lo largo del tiempo, una serie que viene a partir de los anillos de los árboles, ¿sí? Tal árbol creció tantos años, un árbol creció 30 años, otro árbol creció 60, otro 66, otro 50, otro 42. De allí todos se unificaron, todos se generaron, se unificaron uno tras otro. Acuérdense del spaghetti plot que hicimos, luego del cross-dating, que se unificaron solo los mejores con una correlación de Pearson que cumpla los criterios o los supuestos menor al valor que el p-value sea menor de 0.05 y de esa forma de todas las 50 series, los 50 cores que se midieron, se generó una sola. La de arriba es la estandarizada y la de abajo es la residual. Y esta es a la que se denomina la cronología máster.